desconocidas, otras preguntas necesarias. ¿Qué es el Evangelio? Esta es una pregunta extremadamente importante. Hermano, yo conozco personas que llevan, vamos a decir, que van a la iglesia durante 20 años. Y yo les pregunto, ¿qué es el Evangelio? Y no me saben contestar. Me dan muchísimas respuestas, pero nadie me responde bíblicamente, que es muchas personas, ¿no? No me responde bíblicamente qué es el Evangelio. Precisamente porque el Evangelio que se les ha predicado y se les ha enseñado en determinadas congregaciones no es el Evangelio del reino de Dios, no es el Evangelio que la palabra dice que debemos predicar. Y está muy clarita, definido en 1 Corintios 15. Voy a buscar rápido. 1 Corintios 15, bien rapidito. Ahí está bien claro que es el Evangelio. Y muchas personas cuando tú le preguntas qué es el Evangelio, tuve una amistad que le pregunté qué es el Evangelio, me dijo que Cristo sana, salva y viene pronto. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es que yo, cuando acepto a Cristo, mis problemas se van a resolver. Ese no es el Evangelio. El apóstol Pablo en 1 Corintios claramente dice, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió Pablo? El mensaje del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob. Y por último apareció como un abortivo a mí. O sea, el Evangelio que Pablo define en 1 Corintios se trata de la vida y la obra de una persona. De la vida y la obra de una persona. El Evangelio no es dar el testimonio de mi sanidad. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es decir que cuando yo llegué a Cristo, mi familia fue restaurada. Gloria a Dios porque fue restaurada. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Por eso hay muchas personas, vamos a ver después, que han recibido un determinado mensaje y se autotitulan cristianos y nunca han recibido el verdadero mensaje del Evangelio. Sigo, ¿crees que en todas las congregaciones se predica el Evangelio? Hermano, yo me convertí hace muchísimos años, hace ya casi 30 años. Y después de tanto caminar en el Señor me he dado cuenta que estuve en lugares donde nunca me predicaron el Evangelio. El verdadero Evangelio. O sea, la motivación para venir a Cristo no era la persona de Cristo y su obra. Eran otras motivaciones. Por ejemplo, ¿cómo usted concluye que una persona ha recibido el mensaje del Evangelio y es salvo? ¿Cómo yo puedo concluir que una persona recibió el mensaje del Evangelio y ha sido salvo? Porque levantó la mano y repitió una oración. Ya eso me hace cristiano, el levantar la mano y repetir una oración. ¿Crees que el Evangelio es el mensaje para llamar a los pecadores a Cristo? Y después que esta persona vino a Cristo, ¿ya no se le debe predicar más el Evangelio? Eso es otra vía que he escuchado. El Evangelio es para predicarle a los inconversos. Ya después que tú eres cristiano y ya tú tienes a Cristo en tu corazón, ya no hay que predicarte más el Evangelio. Tremendo error también. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados del evangelismo contemporáneo de hoy? Del 80 al 90% y más de los que han realizado la confesión de la fe han retrocedido. ¿Qué quiere decir confesión de la fe? Viene un predicador, predica un mensaje, hace el llamado, vienen 200 personas, le dice a las 200 personas, levanten sus manos. Cuando levantan sus manos, les hace repetir una oración y ya ese predicador dice que se salvaron 300 personas. O sea, son confesantes. Pero mi pregunta es, ¿han nacido de nuevo?
La única manera de entrar al reino y de ser salvo es naciendo de nuevo. El hecho de levantar una mano y repetir una oración me hace cristiano, me hace salvo. Por eso vemos en muchas de nuestras congregaciones personas que han llegado, han levantado su mano, han repetido la oración y después se desaparecen y más nunca han vuelto. Nunca se han convertido porque ha llevado un mensaje incorrecto. Vemos a grandes multitudes, hermanos, repitiendo una oración. Después de tal oración del predicador les declara que son salvos. ¿Qué ocurre? Que más del 90% de los que han repetido la oración retroceden. Eso está estadísticamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué retroceden? ¿O acaso no es efectivo el evangelio de Dios? Es una pregunta, ¿no? ¿No será efectivo el mensaje? Porque verdaderamente el mensaje no depende de mí. Si doy un correcto mensaje. Porque la obra de salvación la hace el Señor. La salvación es del Señor. Nosotros lo que tenemos que llevar el evangelio. Ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Acaso no entendieron claramente el mensaje del evangelio? Puede ser una pregunta. ¿No entendieron el mensaje y se perdieron? Puede ser. Otra pregunta. ¿No les explicaron que el propósito del evangelio no es la felicidad aquí y ahora en la tierra, sino la vida eterna? Si tú vienes a Cristo, todos tus problemas van a ser resueltos. Si tú estás enfermo y tú vienes a Cristo, tu enfermedad seguro que se va a ir. Si tú tienes una situación financiera y vienes a Cristo, todo se va a resolver. Ese es el mensaje de la iglesia contemporánea que estamos viviendo hoy. Hicieron una decisión por Cristo con una motivación equivocada. No, yo tengo un cáncer y yo necesito sanidad, evidentemente. Y el predicador me dice que Cristo está aquí hoy llamando a los enfermos para sanarlos. ¿Y qué va a hacer la persona enferma? Va a venir al frente porque tiene una necesidad. Por tanto, vino por una motivación diferente. No vino por la verdadera motivación de que está destituido de la gloria de Dios y si permanece en la condición de pecador, la ira de Dios estará a su deber en el día postrero. Eso no se le predica. Se le predica un evangelio centrado en el hombre, un evangelio que está para resolver los problemas del hombre, los problemas de ahora, los problemas de este tiempo, porque el único problema que tiene el hombre es el pecado. El único problema que el hombre tiene es el pecado y eso está resuelto en la eternidad. El mensaje es un mensaje ahora que tendrá resultados eternos. No es un mensaje para resolver la situación hoy. Y cuando predicamos un evangelio de reino ahora, de que es ahora cuando tú vas a ser sanidad. ¿Y qué ocurre entonces? La persona vino, levantó la mano y el que estaba amigo con él que fue, vio que se murió de cáncer, entonces el evangelio no sirvió porque le dijeron que se iba a sanar. Es un evangelio equivocado. Se les predica un evangelio falso, hermano. Se está predicando en la iglesia contemporánea hoy un evangelio falso. Algunos aceptaron a Cristo con la expectativa de solucionar sus problemas emocionales. Sí creo que cuando una persona viene a Cristo cambia su vida, eso lo creemos. Pero el mensaje a predicar no es ese. Ese no es el mensaje del evangelio. Algunos aceptaron a Cristo con expectativa de tener una vida financiera abundante. Es el llamado evangelio de la prosperidad, que está destruyendo y acabando con vidas y almas. Algunos aceptaron a Cristo con expectativa de solucionar sus problemas de adicción a las drogas y al alcohol. ¿Y qué pasa si esa persona viene, levanta su mano, hace la oración de fe, como lo llamaron a hacer, y sigue adicto al alcohol? ¿Qué vamos a decirle a esa persona? ¿Y sigue adicto a la droga? ¿Qué vamos a decirle a esa persona? ¿Que el evangelio no sirvió? ¿O es que el mensaje que tú recibiste está equivocado? Algunos aceptaron a Cristo con expectativa de solucionar problemas matrimoniales. Lo vemos en la iglesia. Ven a Cristo y tu matrimonio será restaurado. Campaña de restauración matrimonial. Vengan aquí hoy y será sanado tú y tu matrimonio. Evangelio falso. Todas estas motivaciones, hermanos,
producen conversiones falsas. Todas esas motivaciones producen conversiones falsas. Ahora, ¿por qué hay tantos falsos convertidos en el día de hoy? El mensaje del evangelio ha sido distorsionado por medio de métodos de evangelismo que no son bíblicos. Cambiaron el mensaje centrado en Jesús y en la cruz por el mensaje centrado en el hombre. Hermanos, quiero yo decirles, no puedo determinar un % exacto, pero más del 80% de los mensajes que yo escucho en YouTube, en Facebook, en muchos lugares, son mensajes centrados en el hombre. No son mensajes centrados en la persona y la obra de Cristo a favor de pecadores. No, la mayoría de los mensajes que escucho es: ven a obedecer, ven a cumplir la ley, y en la medida que tú obedezcas y tú cumplas la ley, tú recibirás la bendición y al final de la historia alcanzarás salvación. Ese es el mensaje 80% que escucho. Hoy Jesucristo está aquí para sanar tu vida. Hoy Jesucristo está aquí para transformar tus finanzas. O sea, el mensaje es dirigido al hombre y usando a la persona y la obra de Cristo como un instrumento o un amuleto para lograr lo que el hombre desea aquí y ahora. Ese no es el mensaje. Ahora, el evangelismo moderno se enfoca en la felicidad, en la vida próspera, en la mejor vida ahora, como hay algunos libros que se han publicado de algunos llamados pastores. La mejor vida tuya es aquí y ahora. No, la mejor vida mía no es aquí y ahora. La mejor vida mía es en el futuro reino de Dios, cuando esté con Cristo eternamente y para siempre. Esa es mi esperanza. No puede estar centrada en las cosas terrenales, porque nuestras promesas son eternas, no son promesas terrenales. Y ahí el evangelio moderno contemporáneo de hoy falla. Ahora, ¿se predica el evangelio del reino de Cristo? Bueno, dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios, que es el que debemos predicar, hermanos, no es comida ni bebida. O sea, el reino de Dios no consiste en cosas materiales. No, el reino de Dios no consiste en satisfacer mis necesidades materiales, aunque la palabra nos dice que nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su voluntad. Él era prometido eso, pero ese no es el rey, ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino no consiste en que tú vas a recibir hoy las cosas materiales que tú necesitas. Ese no es el evangelio. El evangelio es justicia. Otra pregunta. Yo he conversado hasta con pastores y yo les pregunto, ¿qué tú entiendes por la justicia de Dios? Porque el evangelio de Dios es justicia. ¿Qué tú entiendes por eso? ¿Acaso no entendemos qué cosa quiere decir la doctrina de la justificación por la fe? Y veo que dice paz. Ah, no, yo siento tremenda paz en mi corazón. Digo, pues tú sabes que a veces yo no tengo paz en mi corazón. Y en determinados momentos me siento triste y no tengo gozo. El gozo de que habla la escritura y la paz que habla la escritura no tiene que ver con algo que yo sienta en mi corazón o sienta en mi ser. Cuando nosotros venimos a Cristo por la obra poderosa del Espíritu Santo, nosotros recibimos la justicia de Cristo debido a su obediencia perfecta, y la justicia de Cristo se nos es imputada por gracia. Esa es la justicia de la que habla el verso. Pero ahora estamos en paz para con Dios, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta es la paz de la cual habla Romano, la paz para con Dios. Y el yo saber que tengo la seguridad y estoy en paz para con Dios
viene gozo de agradecimiento y de gratitud por saber que Dios en su misericordia ha derramado su gracia y me ha dado la fe para yo poder recibir la justicia perfecta de Cristo que se me ha imputado a mí, no por mis obras, no por lo que yo hago, no por obedecer la ley de Dios, sino la justicia perfecta de Cristo se me es imputada y ahora ya yo sé que estoy en paz para con Dios y de ahí salen frutos dignos de arrepentimiento y de ahí salen frutos de obediencia como agradecimiento por el amor que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Y ese es el centro del evangelio. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, nosotros hemos sido llamados por Dios para salvación. En ninguna parte de las Escrituras dice que nosotros hemos sido llamados por Dios para vivir con riquezas, para vivir siempre sano y nunca enfermarnos. ¿Quién ha dicho que un cristiano no se puede enfermar? Ese es un evangelio falso. ¿Quién ha dicho un cristiano que no puede pasar por sufrimientos? Los cristianos vivimos en un mundo de sufrimientos y estaremos sufriendo hasta que Cristo regrese. Pero en medio del sufrimiento ponemos nuestra mira a la esperanza gloriosa de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo cuando venga en gloria y nos lleve eternamente a su reino. Y ese es el evangelio. El evangelio no se puede quedar mirando a mi alrededor si qué es lo que está pasando al lado mío. Nosotros, para llevar el evangelio, amados hermanos, siempre debemos llevar el mensaje hacia la persona y la obra de Cristo. El mensaje del evangelio es un mensaje dirigido a la cruz. No es un mensaje dirigido al hombre. No es un mensaje dirigido a las circunstancias que nos rodean. No. El mensaje del evangelio es un mensaje, repito, que siempre debemos mirar y dirigirnos a la cruz. ¿Y quién estuvo en la cruz? La persona, la obra de Cristo, lo que hizo a nuestro favor y todos los beneficios que producto del sacrificio y la resurrección de Cristo hoy nosotros recibimos por gracia a través de la fe. Ese es el evangelio. Ahora, ¿por qué debemos evangelizar? Voy a ir un poco más rápido porque sé que este punto ustedes seguro estoy que lo tienen muy claro. Es un mandamiento de Dios. Evidentemente Dios nos llama, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es un mandato de Dios. Número 2, es la respuesta lógica de un hijo de Dios. Si consideras que una comisión por un rey terrenal es un honor, si tú crees que el presidente de una nación te llama para llevar a cabo una determinada función y tú ves eso como un honor que tú has recibido al ser llamado por un presidente terrenal, ¿cuánto más el llamado de nuestro Dios y eterno, aquel que tiene el reino de los cielos y de la tierra, aquel que sostiene toda la creación, nos ha llamado, nos ha dado el privilegio de llevar una comisión de carácter eterno? Y tenemos al Rey Celestial que nos ha llamado y nos ha dado una perla maravillosa en nuestras manos. La gran comisión no es una opción para considerar, sino un mandamiento para obedecer. Dios nos ha llamado, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Y ese debe ser nuestro deseo, ese debe de ser nuestro corazón debe arder por llevar y predicar el evangelio de Dios. El evangelio, hermano, que es lo único que es poder de Dios para salvar. Mi hermano, tu testimonio no salva. Mi testimonio de conversión no salva a nadie. Mi testimonio de sanidad no salva. Mi testimonio de restauración no salva. Lo que verdaderamente salva es el mensaje del evangelio, que es poder de Dios para salvar.
El llamado a predicar el evangelio es tanto un privilegio sagrado como una responsabilidad sumamente seria, la cual se debe llevar a cabo en todo momento. Bien, también predicamos para la gloria de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Pero para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino. Queremos que Dios, Señor, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Pero para qué? Si no es con el propósito para hablar y revelar a la persona y la obra de Cristo a favor de pecadores, no tiene sentido. Porque ese es el llamado de Dios a nuestras vidas. Dios es adorado, hermano, cuando nosotros predicamos el evangelio. Cuando nosotros constantemente predicamos el evangelio, la adoración a Dios es la meta de la iglesia. Por lo tanto, el combustible de las misiones es el evangelismo. Dice, yo me regocijaré en Jehová, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre altísimo. O sea, cuando nosotros, hermanos, predicamos el evangelio y presentamos a la persona y la obra de Cristo a favor de pecadores, estamos adorando a Dios. La adoración a Dios no es cantar solo en la iglesia. Eso es un aspecto. Cuando predicamos el evangelio a una persona que tú no conoces, tú estás adorando a Dios. Cuando tú estás leyendo las escrituras, hoy nosotros aquí reunidos, estamos adorando a Dios. Porque estamos hablando de su palabra. Estamos hablando de Él. Y al hablar de Él, lo adoramos. ¿Por qué debemos evangelizar? Bueno, hay muchas personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Hay muchas personas en el mundo, no, yo sí, yo creo. ¿Qué es lo que tú crees? Hay muchas personas que creen, pero ¿qué es lo que creen? Al inicio se lo dije. Tú puedes hacer el experimento, diría yo, la prueba. Algunas personas preguntan, por favor, predícame el evangelio. Yo tuve una persona que me visitaron y cuando me llegaron a hablar de que predícame el evangelio, yo quiero que tú me prediques el evangelio. Y me empezaron a hablar de los problemas que hay en el mundo, de la crisis, de que el mundo se va a acabar y ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio se trata, hermano, de hablar de una persona. Solo Él, solo Cristo, solo hablar de la persona y la obra de Cristo a favor de pecadores. Otra cosa no es el evangelio. Sí, voy a adelantar un poquito porque quiero llegar a un punto. Bueno, ¿qué requisitos yo debo tener para predicar el evangelio? Evidentemente, yo debo ser salvo, ¿no? Nadie que no sea salvo verdaderamente puede predicar el evangelio. Yo a veces, hermano, tengo dudas porque oigo personas predicando que no predican el evangelio, predican otro evangelio. Y el apóstol Pablo claramente dice que aquel que predique otro evangelio sea anatema. Eso es peligrosísimo. O sea, no estamos en condiciones para juzgar a nadie, pero yo sí voy a juzgar el mensaje que tú estás dando, según las escrituras. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es parte del mensaje del evangelio. No se predica muy poco hoy en la iglesia. ¿Qué requisitos debo yo tener para predicar el evangelio? Voy a adelantar un poquito para no, porque yo sé que hay puntos de esto. Hay algunos puntos. Vamos a decir, resumimos como en 5 minutos y abrir algunas preguntas. Sí, porque por eso estamos estoy un poquito adelantando. tarde. Sí, por eso estoy apurando un poquito. Lo que no debemos decir cuando predicamos el evangelio. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es falso. Ese no es el evangelio. Solo tienes que creer en que Cristo murió por tus pecados, sin hablar de arrepentimiento. Y después vamos a ver más adelante el concepto de arrepentimiento, porque también se predica mal el arrepentimiento. Hay muchos hermanos que con tremendo deseo y muy buena voluntad predican el evangelio, y cuando predican el evangelio
que van a hablar del arrepentimiento, ahí destruyen el mensaje. Si usted decide venir a Jesús, su vida va a cambiar de manera favorable. Eso no es el evangelio. Si quieres ser salvo, repite conmigo esta oración. Hermano, sinceramente, esos puntos que ustedes han visto hoy ahí, ¿cuántas veces los han visto ustedes en las iglesias? Ven a Cristo, tú vas a tener... Hay libros que dicen Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cuántos usamos la ley de Dios para predicar el evangelio? Los 10 mandamientos. Casi nadie. Muy pocas personas hablan de la ley de Dios. Ya no hay ley. Estamos en gracia, ya no hay ley. Para que los hombres reconozcan y sean conscientes del pecado, no como mera percepción, sino un conocimiento del pecado que lleva al arrepentimiento, es necesario predicar la ley de Dios. No puede haber evangelio sin ley. Son como las dos caras de una moneda. Eso lo va a hablar después el hermano Rubla. Ley y evangelio son las dos caras de una moneda. Tú no puedes predicar el evangelio sin hablar de ley, y tú no puedes hablarme de la ley sin llevarme el evangelio. Cuando un pecador entiende las horribles consecuencias de violar la ley de Dios, acudirá al Salvador con arrepentimiento genuino solo para escapar de la ira venidera. Bueno, no quiero, porque sé que el tiempo está corto. Si hay alguna, hermano, vamos a ir al momento de preguntas, Luis. Si hay alguna pregunta.